Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud, agradeciendo su sintonía y participación. Seguimos conversando con el doctor Ronald Cadenas, quien es neurólogo, y estamos hablando sobre la pérdida de la conciencia, sus causas y motivos. Existen diferentes clasificaciones y yo le decía al doctor, antes de irnos a la pausa justamente, de que cuáles son los pasos a seguir, porque de repente estamos solos o tenemos personas que nos están cuidando, o incluso las personas de la tercera edad que ya tienen establecidos cuidadores. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Porque ante la pérdida de la conciencia, uno de repente, por ejemplo, si uno ve que es una especie de desmayo, uno busca de repente un poco de alcohol. O sea, lo que más o menos uno va viendo de repente en televisión, ¿no? Pero realmente, ¿qué deberíamos hacer y qué deberíamos evitar? Clásicamente se ha establecido esto de oler alcohol, de colocar agua con azúcar. Estas cosas, estas prácticas realmente están contraindicadas. Todo paciente que tenga alteración del nivel de conciencia se supone que no está consciente, valga la redundancia, y no puede deglutir por sus propios medios. Por lo tanto, lo importante es acompañar al paciente, evitar que tenga algún tipo de lesión porque pudiera haber tenido pérdida del tono muscular y haberse caído. Y es muy importante que los cuidadores sepan que todo paciente o toda persona que de primera vez o de nuevo tenga pérdida del nivel de conciencia es una emergencia hasta que se demuestre lo contrario. Y es una persona que debe ser trasladada a un servicio de emergencias cuanto antes, salvo que ya se sepa que tenga alguna condición preexistente, como por ejemplo en el caso de la epilepsia. En este caso pues se aplicarían primeros auxilios, pero bajo ninguna circunstancia se debería colocar nada en la lengua, no se debe dar ningún medicamento al momento de que el paciente tenga la pérdida del nivel de conciencia. Llevar el tiempo es algo muy importante también, saber cuánto tiempo el paciente para darle esa información, porque como tú lo dijiste, es muy importante que el cuidador tome todos los datos que vea en el momento, porque es quien va a dar quizá los datos y no el paciente. Por supuesto. ¿Y cuáles son los estudios que se le van a realizar a este paciente para saber cuál fue la causa real o cuál ha sido la causa por la cual se ha presentado pérdidas de conciencia? Lo primero es la historia clínica, el interrogatorio, saber si es la primera vez que ocurre, qué medicamentos está tomando la persona, si tiene algún diagnóstico previo de alguna alteración neurológica o condición, y si estamos ante la presencia de una pérdida de la conciencia de ninguna etiología y no sabemos qué es lo que está ocurriendo, la neuroimagen nos ofrece mucho valor. La tomografía, por ser más rápida y efectiva, nos puede, digamos, descartar que exista la presencia de hemorragias intracerebrales, de ACVs o de infartos cerebrales, y pues la resonancia cerebral simple también puede aportarnos mucha información, sobre todo para descartar lo que en la emergencia debemos descartar porque hay que actuar rápido. Nancy Chirino también nos escribe a través de redes sociales y dice: buenas tardes, maravilloso tema, conozco personas sufriendo mucho de esta enfermedad e incluso he tenido familiares fallecidos por neurismas y ACV, por eso es hereditario, y los tratamientos ¿cómo se hacen? La presencia de neurisma generalmente tiene un componente hereditario, y sí es bien cierto que para pacientes que, digamos, hayan tenido un primer episodio, la rotura de un aneurisma, que es una especie de dilatación en el vaso sanguíneo anormal, que generalmente ocurre en pacientes adultos mayores por hipertensión, pero no es nada más exclusivo de ellos, se ha aconsejado que los familiares de primer y segundo orden se hagan estudios para evaluar, para hacer un screening para ver si realmente ellos también tienen lesiones que pueden ser silentes hasta el momento de su rotura, y esto por supuesto es una emergencia neurológica. Por supuesto. Una vez que se diagnostica el problema y siendo neurológico o neuronal, ¿cuáles son los pasos a seguir con estos pacientes? Dependiendo de cuál sea la causa del tratamiento, por supuesto en el caso de la epilepsia, lo que se busca en un paciente con condición de epilepsia es tener un tratamiento farmacológico o un tratamiento anticrisis que lo libere de las crisis, que le genere libertad de crisis. Si es un paciente con una rotura de aneurisma, los pasos a seguir serían la obliteración o la eliminación de esa anormalidad en la pared del vaso sanguíneo. Por ejemplo, en el caso de un traumatismo craneal, pues por supuesto vamos a ver intervenciones neuroquirúrgicas, o sea, va a depender siempre si es un medicamento, pues antídotos, alguna administración de algún otro fármaco que haga que ese medicamento que está generando la intoxicación del paciente salga de su organismo, y como lo estamos viendo, pues depende de la causa específica, el tratamiento va a ser elegido conforme se individualice cada paciente. Por acá nos escribe Javi y nos dice: mi abuela tuvo 2 ACV hace años y el doctor le recetó un clonazepam y ahora creemos que es dependiente de ella. ¿Hay alguna forma de tratar ese caso? ¿Tiene cura? En el caso de las benzodiazepinas sí hay mucha habituación, hay mecanismos habituadores. Habría que saber realmente cuánto tiempo exactamente tiene el paciente consumiéndolas y para qué se indicó, porque sí tiene sus efectos
contrarios como la habituación, que es esos pacientes que ya no puedes quitarles el medicamento a pesar de hacer lo que hagas, ya se habituó. Incluso ese mecanismo de habituación genera que mientras más tiempo pasa, más dosis se necesita en algunos pacientes. Eso es complicado, pero siempre hay que individualizar al paciente y ver. Si pudiéramos ver claves esenciales para el momento de tener algún tipo de ausencia, ¿cuáles podrían ser, doctor? Claves esenciales, ver al paciente, observar si el paciente está solo, es más difícil que el paciente mismo dé su información, pero si hay alguien cercano al paciente, ver cómo están los ojos, si están abiertos o cerrados, ver cómo está si hay palidez, si el paciente se torna pálido, si hay algún tipo de frialdad, si hay alguna postura anormal, si el paciente relaja esfínteres, sobre todo el tiempo, es muy importante en neurología el tiempo, cuánto tiempo tardó ese paciente desde que se desmaya o desde que pierde la conciencia hasta que recupera y qué pasa luego. Se torna somnoliento al despertar, recuerda lo que ocurrió, hay que preguntarle quién es, hacerle preguntas sencillas y por supuesto, como les dije, si es la primera vez que esto pasa, es un paciente que debe acudir a emergencias y ser evaluado de forma especializada. Normalmente sabemos que existen muchas causas, ya lo hemos conversado en esta parte de la entrevista, incluso en la parte anterior, pero normalmente los tratamientos ayudan a detener por completo estas pérdidas de conciencias o va a ser algo crónico. Dependiendo de la causa, pues si pudiéramos tener, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, que es uno de los motivos de pérdida del nivel de conciencia más frecuentes en consulta, podemos tener libertad de crisis y el paciente puede tener una vida normal. En el caso del infarto cerebral, por ejemplo, una vez que yo ya traté el infarto cerebral a través de ciertos fármacos que pues, pueden generar una dilución o disolver ese coágulo que está generando el infarto, pues ya yo puedo tener al paciente libre de pérdida de la conciencia. ¿Hay manera de mantener nuestro cerebro saludable, cuidarlo y evitar, por ejemplo, acciones o reacciones como la pérdida de la conciencia? Por supuesto, principalmente la actividad física, que es el generador de oxígeno avalado por la ciencia por excelencia. Al menos 3 veces a la semana de ejercicio aeróbico han demostrado que pueden llegar a tener, digamos, cambios positivos en la salud cerebral y en la progresión incluso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Se han tenido estudios respecto a eso, la adecuada nutrición y una calidad de sueño que sea lo mejor posible. El paciente también tiene que recordar que el estrés y las emociones son algo que no debe dejar en segundo plano y la gestión de esto pues también se considera una parte del tratamiento para evitar que si tienes una condición preexistente pues se genere la pérdida de la conciencia. Daniel Tron nos dice lo siguiente, saludos, ¿puede ocurrir un episodio de convulsión por una sobreestimulación? Sí, depende de qué tipo de sobreestimulación, si es algo reflejo, si es una luz, una emoción fuerte, algún tipo de estímulo sensorial, por supuesto que sí puede ocurrir un tipo de crisis, dependiendo también, pues siempre depende de qué tipo de epilepsia tiene el paciente, cuál fue la sobreestimulación, si es algo luminoso y el paciente tiene un tipo de crisis que son reflejas, por supuesto que pudiera tener crisis. Por supuesto, y tomar en cuenta, como bien nos dice, toda pérdida de conciencia es una emergencia hasta que se demuestre lo contrario. No subestimar absolutamente nada, así haya sido un episodio, comunicarle a su especialista siempre. Y ver cuáles podrían ser las posibles causas, ¿no? Así es. Doctor, ¿un mensaje final? Nunca tomar pérdidas de la conciencia ni ningún síntoma neurológico como habitual. En consulta hemos observado la tendencia que si no interrumpe la cotidianidad de la rutina, pues no voy a la consulta. Y hay pacientes que han tenido pérdidas de la conciencia de manera crónica, pero como se recuperan tan rápidamente, pues ya después de unos 10, 15 años es que se hace un diagnóstico, por ejemplo, de epilepsia. Entonces, nunca subestimar ningún síntoma, siempre preguntar y acudir. Por supuesto, doctor. ¿Y cómo lo podemos contactar? A través de Instagram, en @el_Dr.Ron, ahí voy a tener contenido médico para todos y voy a estar siempre a la orden, dispuesto a responder todas sus dudas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniel. En pantalla, las redes sociales de nuestro especialista, el doctor Ronald Cadenas, nos estuvo acompañando, médico neurólogo. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielOJ Salas. Será hasta una próxima oportunidad.